gubernamental a tomar sus lugares, ya que dará inicio el desfile cívico-militar conmemorativo al 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Vemos pasar, majestuosa e imponente, a nuestra bandera monumental, al paso de un caballo y su jinete, en este festejo del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Custodiando con valor nuestra enseña nacional, se presentan 4 escoltas de bandera, pertenecientes al heroico Colegio Militar, Grupo Montado y de Honores del Ejército, Criadero Militar de Ganado y del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento, organismos que manejan ganado equino. Nuestra bandera es uno de los símbolos patrios, nos dan identidad y nos representan como ciudadanos de esta gran nación. Inicia su participación en este desfile el contingente montado. Su guión representativo marcha al frente de su comandante y Estado Mayor. El bloque de banderas de Gaza femenino da muestra del trabajo que realiza la mujer militar en la organización, adiestramiento y cuidado del ganado que se emplea para las actividades castrenses, portando 36 banderas nacionales. Desfila ante el pueblo de México el contingente de delegaciones extranjeras, integrada por 6 países invitados a participar en este desfile cívico-militar. Recibamos con un fuerte aplauso al Ejército Argentino del Regimiento de Granaderos a Caballo, escolta presidencial de la República Argentina. También se encuentra con nosotros un bloque del Ejército Ecuatoriano. Se presenta en este desfile el bloque representativo del Ejército de Guatemala. A continuación, desfila ante el pueblo de México 4 jinetes pertenecientes a cada una de las Fuerzas Armadas de Italia. Esta Fuerza Armada es conocida como el Arma de Carabinieri, conformada por jinetes quienes se encuentran encuadrados en el 4º Regimiento a Caballo. Enseguida avanza en este desfile la unidad de caballería de Sangre General Khalil Hachem Malkun, Ejército de la República Dominicana. Se presenta en este desfile cívico-militar la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl, la cual es una organización de la sociedad civil con 23 años de formación. Es de las primeras agrupaciones de este estilo musical. Don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, es acompañado por su Estado Mayor. Levantarle a las instituciones legalmente constituidas y apoyando las acciones gubernamentales en materia de seguridad pública, bienestar social y desarrollo económico, en beneficio de la población del país. El Ejército Constitucionalista fue la primera organización que tuvo unidades surgidas del movimiento revolucionario con efectivos variables. No contaban con armas de apoyo y estaban al mando directo del general en jefe. El cuerpo del Ejército del Noroeste, al mando del general Álvaro Obregón. Soy Álvaro Obregón Salido. Nací el 19 de febrero de 1880 en la hacienda de Siquisiba, municipio de Navojoa. Mis principales ideales fue restablecer el orden constitucional y la implementación de reformas agrarias en beneficio de pueblos indígenas. Observamos al Cuerpo de Ejército del Occidente y el Cuerpo de Ejército de Oriente, al integrar Venustiano Carranza las 4 divisiones del Ejército Constitucionalista. Al triunfo de esta revolución
En agosto de 1914, trasladó su gobierno a la ciudad de Jalapa y al efectuarse la escisión de Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, se mantuvo fiel al constitucionalismo, otorgando la protección de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, manteniendo viva la lucha a favor de las demandas sociales. Ahora observamos al Cuerpo de Ejército del Sureste, el general Salvador Alvarado Rubio. Este ejército abarcó los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, pero no fue activado como tal, ya que la lucha armada en estos estados no presentó resistencia relevante. Vemos a los caudillos Francisco Villa y Emiliano Zapata, que se reunieron el 4 de diciembre de 1914 en las inmediaciones del poblado de Xochimilco para acordar la unión de sus fuerzas y reafirmar sus propósitos. Entre sus demandas estuvo la exigencia del reparto agrario y respetar el Plan de Ayala. La sociedad mexicana agradece la colaboración de algunos de los pueblos indígenas que participaron durante la revolución para alcanzar la democracia y los derechos sociales. Es turno de presentarte frente a nosotros a la etnia otomí. Esta se encuentra ubicada en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México. Cuenta con alrededor de 3,000 integrantes actualmente. Los otomíes durante el porfiriato se dedicaban a la agricultura, a la pesca, a la producción de carbón y artesanía, o vivían en las haciendas agrícolas como mano de obra asalariada. Ya estallada la revolución, fue que encabezaron en la región conflictos contra las haciendas agrícolas por el derecho sobre algunos recursos. Desfila frente a nosotros representantes de la etnia yaqui, el cual se encuentra ubicado en el estado de Sonora. En 1910, durante la campaña electoral de Francisco I. Madero por el estado de Sonora, encontró apoyo en pueblos habitados por yaquis, uniéndose al movimiento político del antirreeleccionismo. Para 1913, el general Álvaro Obregón solicitó su apoyo para sumarse al movimiento constitucionalista, destacándose en las batallas de Santa Rosa y Santa María en el estado de Sonora. Su participación fue para obtener la restitución de sus tierras en el Valle del Yaqui, las cuales les entregaron en 1937 por el presidente Lázaro Cárdenas. De igual manera, observamos al personal que nos recuerda a la etnia de los mayos, ubicados al norte de Sinaloa y en el sur de Sonora. A finales de marzo de 1912, el gobernador de Sonora, José María Maytorena, organizó un grupo de hombres armados para que en nombre del presidente Francisco I. Madero se combatiera a Pascual Orozco, quien se oponía al gobierno legítimo. Al llamado se sumaron 300 hombres de esta etnia, dedicados a la agricultura, al margen del río Mayo. Los mayos se integraron como una unidad a las órdenes del general Álvaro Obregón. Desfila ante el pueblo de México la etnia zapoteca, quienes se encuentran en el istmo de Tehuantepec y en el valle de Oaxaca, los cuales participaron en el inicio de la revolución, apoyando a los maderistas
con el fin de devolverles sus tierras, las cuales les fueron otorgadas en derecho desde el periodo colonial. A continuación se presenta la etnia Mazahua, fundadora de las ciudades de Querluacán, Otopan y Tula, que dieron origen a la provincia de Mazahuacán, actualmente Atlacomulco, Iztacloaca y Jocotitlán. La etnia mixteca que ahora desfila se encuentra ubicada en algunas partes de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Participaron en el inicio de la Revolución Mexicana en contra del gobierno de Porfirio Díaz, apoyando a tropas maderistas bajo el mando del general Juan Andreu Amazán en la región de la montaña del estado de Guerrero, buscando mejores condiciones de vida, principalmente la devolución de sus propiedades y terrenos. Continuando en este desfile, se presenta la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl. Se ha presentado en festivales de talla internacional, como el Festival Cervantino, Festival de las Almas y Festival Internacional Quimera. La batalla de Ciudad Juárez, que se llevó a cabo del 8 al 10 de mayo de 1911 en esa plaza, entre tropas del Ejército Federal y fuerzas revolucionarias maderistas, concluyó con la rendición de las tropas del Ejército Federal y la firma de los tratados de Ciudad Juárez entre Francisco Carvajal y don Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero y José María Pino Suárez, en el cual el presidente Díaz y su vicepresidente Corral se comprometen a renunciar a sus cargos. Ante la renuncia de Porfirio Díaz, partió a su exilio al puerto de Veracruz para abordar el buque Ipiranga. A continuación, se hace alusión a los eventos más importantes de Emiliano Zapata y su Plan de Ayala, documento escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, mismos que fue firmado el 25 de noviembre de 1911 y proclamado el 28 de noviembre del mismo año en Ayala, Morelos. Observamos el decreto con el número 1421, emitido por el Congreso del Estado de Coahuila el 19 de febrero de 1913. Surge ante la detención del presidente Francisco I. Madero durante el episodio conocido como la Decena Trágica. El decreto sentó la base para la creación del Ejército Constitucionalista, génesis del actual Ejército Mexicano, que representa las instituciones legalmente constituidas. Podemos ver la declaración del Plan de Guadalupe, expedida por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913. Fue firmado en la hacienda del mismo nombre en el estado de Coahuila. Buscó restablecer el orden constitucional y designó a Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista. Este documento convocó a todos los revolucionarios que apoyaron el movimiento en contra del antiguo régimen y fue respaldado por tropas revolucionarias de los estados de Coahuila, Sonora y Chihuahua. Las victorias del Ejército Constitucionalista frente a las fuerzas federales le dieron certeza al movimiento liderado por Venustiano Carranza. Se observan los tratados de Toloyucan, firmados el 13 de agosto de 1914. Estableció en ellos las condiciones para la evacuación de la Ciudad de México
y la disolución del Ejército Federal y Armada Nacional, dando paso al triunfo del Ejército Constitucionalista sobre las fuerzas federales, convirtiéndose en la única fuerza armada con el carácter de nacional. Observan ante ustedes una representación del Congreso Constituyente, el cual se reunió en la ciudad de Querétaro y comenzó sus sesiones preparatorias el 21 de noviembre de 1916. La falta de conciliación en la designación de candidatos a la presidencia de la República provocó un distanciamiento entre los grupos en el poder. El 9 de mayo de 1920, un convoy hizo un alto en Apizaco, Tlaxcala, para comprobar el estado y funcionamiento de las vías del tren. En México, le correspondió al Consejo de Salubridad General organizar las medidas para combatir a la epidemia provocada por la gripe española. Una de sus primeras acciones fue identificar los casos y aislarlos en los hospitales y consultorios de las beneficencias. Se presenta ante el pueblo de México el contingente de vehículos antiguos. Los inventos del hombre, sin duda, han proporcionado una excelente transformación a la sociedad en los hábitos y costumbres de las personas. El paisaje y principalmente el medio urbano de inicios del siglo XX se transformó para proporcionar vías de comunicación por donde transitaran los vehículos que sirvieron como medio de transporte y de recreación, proporcionando un medio auxiliar a la extensa red de vías ferrocarrileras de México de principios del siglo XX. Paulatinamente, las distancias y tiempos de traslado se acortaron y se reemplazó a los medios de tracción animal, lentos y de poco volumen de carga, por vehículos automotores con velocidades de hasta 16 kilómetros por hora, lo cual impulsó el desarrollo de nuestro país. Observamos los vehículos comprendidos desde el año 1904 a 1934 de diversos fabricantes automotrices. Se observa ante ustedes una representación del Congreso Constituyente, el cual se reunió en la ciudad de Querétaro y comenzó sus sesiones preparatorias el 21 de noviembre de 1916, con el lema Constitución y Reformas, el 1 de diciembre de 1916. Abre paso el guión representativo del contingente de participantes distinguidos que con gran arraigo y tradición se presenta ante el pueblo de México. Este contingente es integrado por personal del arma de caballería en activo y en la situación de retiro, quienes con sobrado celo y esmero son ejemplo invaluable de amor por la carrera de las armas, siendo egresados del heroico Colegio Militar. Desfila ante nosotros el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, organismo del Ejército dedicado plenamente al deporte ecuestre. Actualmente, este centro cuenta con 17 jinetes y 119 caballos para las disciplinas de salto, adiestramiento y concurso completo. Ante ustedes se abre paso el contingente de caballería en el Ejército Mexicano, con el bloque Escuadrón de Caballería Ignacio Allende, del heroico Colegio Militar. Toma su nombre de quien fuera capitán del Ejército Realista en México. En el año de 1808, regresó de su destacamento en Texas para comandar el regimiento de los Dragones de la Reina en su pueblo natal de San Miguel el Grande, Guanajuato. Simpatizando ya con el proyecto de independencia del país, siendo uno de los precursores de este movimiento. Desfila ante ustedes el Grupo Montado y de Honores del Ejército, unidad que ha tenido diversas denominaciones y que pasó su revista de entrada el 1 de diciembre del año 2018, siendo en la actualidad la única unidad de caballería montada en el Ejército Mexicano. Participa en este desfile
el bloque representativo del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, organismo productor de ganado equino de alta calidad para las necesidades del Ejército Mexicano, siendo el primer criadero en su tipo a nivel nacional y modelo para el desarrollo de otros centros productores de ganado equino. Las razas equinas producidas en sus instalaciones son Pura sangre inglés, Percherón, Frisón pura sangre español y raza Santa Gertrudis, desarrollada en este criadero y reconocida oficialmente. Se presenta ante el pueblo de México un cuerpo de caballería de defensas rurales del Ejército Mexicano, portando su tradición vestimenta. El antecedente de estas unidades es el decreto de la creación de 4 cuerpos de policía rural, el 6 de mayo de 1861. Con su distinguida marcialidad, desfila un escuadrón del Batallón de Protección Ambiental de la Guardia Nacional, montando briosos caballos con características de docilidad y mansedumbre. Este escuadrón tiene como misión salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en los parques nacionales, para satisfacer las necesidades de un ambiente sano, mediante el cuidado del ecosistema. Vemos pasar a la Academia de Música Guanalán, fundada el 16 de octubre del 2018, bajo la consigna que es mejor tener un instrumento en las manos que un arma. Con sus melodías, acompaña al contingente de delegaciones estatales montadas pertenecientes a la Ciudad de México y estados de la República Mexicana. A continuación, se hace presente la participación del agrupamiento de la Policía Montada Tienda de de la velar por la Ciudad de seguridad México. e integridad física de la ciudadanía, así como salvaguardar sus bienes. Esto con la característica muy particular de implementar binomios que por lo regular se presenta entre policías, pero en este caso se compone de policía y de un ser vivo semoviente, que desde el inicio de las civilizaciones representa un compañero en el sendero a la supervivencia, un amigo en la necesidad, un apoyo en las arduas labores cotidianas para cubrir los diferentes servicios asignados. Por tal motivo, el policía a caballo posee una cualidad vital en el servicio público, ya que hombre y semimoviente se unifican tal como lo hace el personaje mitológico centauro. En el año 2002 se creó la Policía Típica a Caballo como un proyecto de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, utilizando uniforme a la usanza charra, buscando hacer ícono de las costumbres y tradiciones mexicanas, realizando recorridos en corredores turísticos como Alameda Central, Plaza Garibaldi, Bosque de Chapultepec y Bosque de San Juan de Aragón. Observamos en este momento el carro alegórico alusivo a la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, llevado a cabo en 1914, después de la derrota del ejército sufrador de Victoriano Huerta, donde resultaron diferentes facciones ideológicas. Por ello, el histórico Teatro Morelos de Aguascalientes fue designado como sede de la soberana Convención Revolucionaria, misma que buscó unificar las múltiples ideas para así consolidar un proyecto de nación. Se presenta ante ustedes el vehículo representativo del estado de Baja California. En este vehículo destaca el sincretismo cultural que hoy encontramos en el vaquero californiano, producto del desarrollo de un régimen de misiones que introdujo el cristianismo y las formas de ser españolas y criollas a la península. En estos momentos, observamos el carro alegórico del estado de Coahuila de Zaragoza, representando un homenaje a los personajes de mayor relevancia para la Revolución Mexicana,
especialmente a Francisco Madero, Lucio Blanco, Francisco Murguía y Venustiano Carranza, coahuilenses que forjaron la causa revolucionaria desde su inicio con el Plan de San Luis. Se tiene registro de la participación de al menos 20 mujeres chiapanecas en la época de la Revolución Mexicana, quienes al lado de las tropas de Francisco y Madero dejaron Ahora observemos como la estampa Una visita a Campeche pretende reflejar ese momento en el que la vida cotidiana se animaba con los pregones que a viva voz ofrecían mercancías y servicios por barrios y plazas. De esta manera revaloramos una entrañable costumbre que en esta ocasión es el marco perfecto para resaltar este hecho histórico. El pueblo recibió entusiasmado, jóvenes en la mayoría quienes veían a Madero, el cambio de un sistema que por mucho tiempo había regido el país. De Coahuila se puede observar a dos charros mexicanos engalanados con la prenda representativa del mexicano, el zarape de Saltillo, elaborado por artesanos de la Escuela del Jarabe Las Favorita. Uno de los momentos que dio pie al arranque de la Revolución Mexicana en la entidad fue en una diferencia entre Porfirio Díaz y Miguel de la Madrid, pues entonces presidente proponía que el puerto colimense fuera administrado por Jalisco, situación con la cual no estuvo de acuerdo en este gobernador. El estado de Chihuahua adquiere vital importancia ya que es la cuna de la División del Norte, comandada por el general Francisco Villa. Este fue uno de los ejércitos más importantes durante la época revolucionaria y considerado como el más fuerte de Latinoamérica. En este estado se lleva a cabo la firma de los tratados de Ciudad Juárez, en donde después de una ardua batalla entre el Ejército Federal y la División del Norte, se pacta la renuncia de Porfirio Díaz y su exilio. En estos tratados se nombra como presidente interino a Francisco León de la Barra. ¡Viva Villa, mi capitán! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva División del Norte! ¡Viva la Cuarta Transformación! Conmemorando el 100 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se presenta ante el pueblo de México el bloque del estado de Durango. La Revolución Mexicana inició el 19 de noviembre de 1910 en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, teniendo como característica que la etapa maderista también terminó en este estado el 20 de mayo del mismo año. Irapuato, al tener una estación ferroviaria y que ésta cruzara por gran parte del estado, fue testigo de varias luchas entre constitucionalistas y villistas. Entre el 11 y 28 de abril de 1912, la ciudad sufrió ataques de grupos zapatistas y el 29 de julio de 1914, uno de los ejércitos del general Álvaro Obregón tomaron la ciudad. Se abre paso en estos momentos la delegación del estado de Guerrero, situándonos en la estación de ferrocarril de la ciudad de Iguala, donde convergen todas las aristas de las distintas gestas heroicas desarrolladas en esta región durante la Revolución Mexicana, pues el ferrocarril fue sustento, comunicación, abastecimiento, descanso y esperanza de quien quería una vida mejor, la dignidad de poder decir dueño de la tierra, que labrara, en fin. Hace su participación en este desfile cívico-militar
la delegación del estado de Hidalgo, con un carro alegórico en honor al general Felipe Ángeles, hijo del estado de Hidalgo. Dicho héroe nace el 13 de junio de 1868 en el municipio de Cecualtipán, Hidalgo. Estratega de la División del Norte, es catalogado como el mejor artillero de México, destacado cadete del heroico Colegio Militar, se forma en el Ejército Porfiriano, oficial de altas calificaciones técnicas. Su gusto por la cátedra gozó de gran prestigio durante el maderismo. Por su lealtad y pensamiento social democrático, colaboró con el general Francisco Villa y José Lucio Blanco en la Revolución Mexicana. Y para cerrar esta magnífica delegación hidalguense, no podían faltar los hombres y mujeres a caballo, herederos de nuestro deporte nacional. Desfilan los representantes de la Asociación Charra del Estado de Hidalgo. Dando realza a esta asociación de charros, se presentan ante ustedes las escaramuzas, pertenecientes a las organizaciones Alegría Charra Pachuqueña y Escuela Municipal de Escaramuzas Pachuca, integradas por hermosas mujeres de la charrería mexicana. Cabe mencionar que como agrupación charra, las escaramuzas nacen en 1953. Acompañando a los charros y escaramuzas, participan los integrantes de la Asociación de Cabalgantes del Estado de Hidalgo, una organización civil que organiza cabalgatas sin fines de lucro en apoyo a diversas causas sociales. Chacanas que de manera prioritaria lucharon con profunda fortaleza y convicción por la revolución. En Jalisco, desde 1903, se registraron manifestaciones en pequeños grupos que estaban en contra de la continuidad de la dictadura de Porfirio Díaz, por lo que muchos porfiristas e intelectuales empezaron a formar nuevos grupos políticos y reorganizar círculos y clubes. Se presenta ante ustedes el carro alegórico del estado de Morelos, el cual resalta la cultura de los carnavales del estado, con chinelos protagonistas de la danza más representativa de la entidad, datando sus orígenes desde 1807 en Tlayacapán, Yautepec y Tepoztlán, además de los ingenios azucareros con su característico chachuaco, parte fundamental de la economía morelense. Por supuesto, para principios del siglo XX, Morelos ofrecía una población frágil, siendo en su mayoría una población de campesinos y jornaleros. El Estado desempeñaba un papel muy importante dentro de la economía del país, al poseer una de las tierras más fértiles para la siembra de productos como frijol, chile, maíz, arroz y la caña. En Morelos existían 4 caudillos, que eran Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos, Otilio Montaño y Rafael Merino, quienes se sumaron a la lucha después de los acontecimientos del 20 de noviembre de 1910. Acompaña la policía montada del estado de Morelos, jinetes y charros de los municipios de Jojutla, Amacuzac, Temixco, Jutepec, Zacatepec, Cuernavaca, Yautepec, Tepoztlán y Tlaltizapán. Recibamos al estado de Nayarit, el carro alegórico que a continuación observaremos, el cual representa el estado soberano Nayarit, nos muestra el emblemático cerro de Sangangüey, signo de las grandes riquezas en mares, ríos, lagos, esteros, tierra y recursos naturales que caracterizan la región. La revolución
revolución de Nuevo León inicia el 20 de noviembre de 1910. Lo mandó el Plan de San Luis. En Nuevo León, durante la primera etapa de la Revolución Maderista, hubo pocos acontecimientos bélicos. Cuando la revolución ya fue propiamente constitucionalista, existieron varios combates en Monterrey, destacando dos de ellos. El primero en 1913, que fue la defensa de las tropas federales de la ciudad y el ataque de las fuerzas carrancistas, que atacaron Monterrey. Posteriormente, se llevó a cabo otro ataque en Monterrey en 1914, donde las tropas revolucionarias logran derribar esta ciudad. La posterior etapa de los acontecimientos que llevaron a la Revolución Mexicana en esta ciudad, los combates propiciaron que llegaran gobiernos autoritarios. Desfila ahora el carro alegórico del estado de Oaxaca, presente en la conmemoración del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que podemos apreciar la... Recibamos con un fuerte aplauso al Estado de Puebla, al cual se le adjudica ser la cuna de la Revolución Mexicana, ya que el 18 de noviembre de 1910, 2 días antes del día señalado en el Plan de San Luis Potosí, se dieron un conjunto de acciones policiales en contra de la casa de los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo y Carmen. Por ello, se anota que con este acontecimiento, la Revolución Mexicana habría iniciado en la angelical Puebla de Zaragoza. El 28 de noviembre se hace público el Plan de Ayala en territorio poblano y empieza a aplicarse en Izcamilpa de Guerrero, del distrito de Chiautla, influyendo su ideología en la región sur del estado. Presenta ante el pueblo de México el carro alegórico representativo del estado de Querétaro, mostrando su emblemática acueducto que identifica a la historia Ciudad Santiago de Querétaro, escenario donde se culminaron los ideales de la Revolución Mexicana, cuando en el Teatro de la República fue promulgada nuestra Constitución política vigente. El 24 de noviembre de 1902, se crea el territorio federal de Quintana Roo con una extensión de 50.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, una década después, en plena Revolución Mexicana, los políticos yucatecos alegaron que la creación de la entidad había sido producto del dictador Díaz y propusieron que el territorio les fuera devuelto. El gobierno del estado de San Luis Potosí representa este carro alegórico con uno de los edificios más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Con orgullo y distinción, se presenta ante el pueblo de México el estado de Sinaloa. La revolución en Sinaloa también tiene acento femenino, porque no nada más fueron varones quienes participaron en esta rebelión armada.
ya que varias mujeres tomaron los fusiles y se subieron a los caballos para sumar sus esfuerzos, valores y sacrificios, como fue el caso de Clara de la Rocha, quien luchó al lado de su padre, don Herculano de la Rocha, jugando un papel destacado en las acciones armadas que desembocaron en la toma de Culiacán en 1911. Se hace presente el estado de Sonora, con su carro temático, el cual nos representa en ser el primer lugar donde se levanta el primer movimiento obrero con la huelga de Cananea en 1906, inspirando posteriormente la huelga de Río Blanco en Veracruz y luego la lucha armada en 1910. Fue en la etapa constitucionalista cuando 3 sonorenses tuvieron una participación. La Revolución Mexicana en Tabasco comprende las luchas, batallas y enfrentamientos desarrollados en el estado de Tabasco con motivo de la Revolución Mexicana entre 1910 y 1919. Durante ese tiempo, la inestabilidad política y social desfila ante el pueblo de México el estado de Tamaulipas. Uno de los sucesos más importantes de la Revolución Mexicana en esta entidad fue la toma de Matamoros, la cual fue una operación militar realizada el día 9 de agosto de 1913 por las fuerzas revolucionarias. Dicha operación, de casi 1.200 elementos de infantería y 50 caballos, fue liderada por el teniente coronel Lucio Blanco, siguiendo órdenes expresas de Venustiano Carranza. Dicha plaza fue de vital importancia para las fuerzas constitucionalistas debido a sus ingresos como aduana y como centro de contrabando con los Estados Unidos. Tlaxcala, orgullo y tradición de la cultura mexicana. Fueron numerosos los tlaxcaltecas que participaron en el movimiento armado, destacando el general Domingo Arenas, originario del municipio de Zacatelco. En esta ocasión, el estado de Tlaxcala participa con 2 vehículos, en los que podemos apreciar al general Domingo Arenas, acompañado por su gente de confianza, planeando sus estrategias de combate. Al difundirse el plan de Ayala, se adhirió al movimiento zapatista, operando en Tlaxcala y Puebla a finales de 1913. Ahora podemos observar con armonía y alegría a la banda de música del gobierno del estado de Tlaxcala, ejecutando las marchas lindas mexicanas y marinos. Destaca la participación en este contingente de la Asociación de Charros de Herradura de Atizaco y la Asociación Tlaxcala a Caballo, siendo el principal promotor del decreto por el que se declaró a las cabalgatas patrimonio cultural e inmaterial en el estado de Tlaxcala, teniendo como antecedente que a principios de la colonia y en agradecimiento a su lealtad, España tuvo con Tlaxcala distinciones muy especiales, como las de permitirle conservar su organización político-administrativo indígena y sus tierras sin la intromisión de los españoles, nombrarla sede del primer obispado de la Nueva España, otorgarle un escudo de armas y el nombramiento de leal ciudad de Tlaxcala. A sus habitantes se les concedió el derecho de portar armas de montar a caballo, siendo esto hecho el que Tlaxcala sea cuna de los hombres a caballo, pues la entidad ante nosotros en la ciudad de Jalapa se creó en 1979 con 33 caballos. Posteriormente recibió el nombre de Policía Montada con la creación de la... Su función principal es apoyar a las diferentes delegaciones regionales de la Policía Estatal y a otros agrupamientos en ferias patronales, centros comerciales, combate al abigeato, tráfico ilegal de especies en peligro de extinción y tala clandestina, entre otras acciones. Con distinción y gran alegría se presenta ante ustedes el estado de Yucatán.
Yucatán se incorporó de manera oficial a la Revolución Mexicana cuando arribó a la península el general carrancista Salvador Alvarado durante el año de 1915, enviando como nuevo gobernador para eliminar el levantamiento opositor a la revolución. En febrero de 1915, el general hidalguense de nombre Abel Ortiz Argumedo inició un levantamiento en armas en contra del gobierno, siendo apoyado por grupos molinistas del Estado, apoyando de esta manera la Revolución Mexicana. La revolución en Yucatán permitió la concreción de diversas acciones, como la vigencia de la liberación de los campesinos de las haciendas, así como de sus deudas de por vida. Se crearon escuelas, se impuso la formación de maestros y se organizó al sector obrero. Se presenta el estado de Zacatecas. La toma de Zacatecas, efectuada el 23 de junio de 1914, marcó un parteaguas en el rumbo de la Revolución Mexicana. Significó la derrota del Ejército Federal. Es de prevalecer la cultura, la historia y mantener vivo el espíritu del mexicano, que a través de briosos corceles construyeron los eslabones del México independiente. La historia de México cabalga en su paso. En su montura descansa el recio machete, herencia de su ancestro el cuerudo. El jinete que vio en ojos recios y sintió en su piel tostada por el sol el llamado de la independencia. Fue el chinaco, el que con lanza peleó contra el invasor, que quiso mancillar la patria, dando su herencia al que hoy orgullosamente se le dice charro heredero y guardián de la noble tradición. Es el paso de la columna charra, encabezada por la Asociación Nacional de Charros, institución que en este 2021 celebra 100 años de cobijar a los charros, que al término de la Revolución Mexicana, casa rectora que congrega a las distintas asociaciones de charros de México y Estados Unidos, estableciendo los códigos de honor que hacen del charro un mexicano comprometido y responsable al servicio de la patria. Durante la Segunda Guerra Mundial y al ver su tierra amenazada, se consagra el charro como reserva de nuestro ejército mexicano, jurando defender el lábaro patrio como lo hizo su ancestro en los días de antaño. La Federación Mexicana de Charrería sigue formando a las nuevas generaciones de charros con distintas escuelas para que la niñez y la juventud sigan galopando en este siglo XXI. El charro sigue manteniendo las faenas que hoy se admiran en los lienzos, en donde sus puertas recibirán gustosas a todas las familias que quieran saborear el aroma de los piales, la destreza del que colea, la emoción de una mangana y la admiración del que cumple con el paso de la muerte. En este aniversario de nuestra Revolución Mexicana, el charro recuerda que cabalgo de los valientes caudillos, los que atendieron el mensaje del sufragio efectivo no reelección, los que empuñaron la rienda ante los ecos del jefe Zapata, cuando gritó a los cuatro vientos, ¡tierra y libertad! El que al lado del Centauro del Norte combatió por la justicia y la paz, hasta que vio plasmadas las garantías en nuestra magna Constitución. Es por eso que el charro desfila con las tropas. Es por eso que cierra con honor esta columna, recordando que nuestra tierra es cuna de mujeres y hombres con honor.